Sarai, no puedo más. Venga, Navi, que queda muy poquito, no te desanimes. Tenemos que continuar. O es que no te das cuenta, somos los últimos humanos con vida. ¿Y qué? ¿Qué sentido tiene la vida ahora? Que sé que nunca leeré la sexta parte de Canción de Hielo y Fuego. Además, estoy cansado, me duelen las piernas. Llevamos todo el día caminando y no nos hemos detenido ni para hacernos un selfie. De ninguna manera no podemos detenerlos, te lo he explicado tropecientas veces. Como no te muevas, ellos nos alcanzarán. Ojalá pudiera sentarme un rato y jugar con mis micromachines. ¿Qué? Anda, ni lo sueñes y aligera el peso que te estás quedando atrás. No entiendo de dónde sacas tanta entereza. Si ni siquiera podemos matarlos. Si algo nos ha enseñado la historia, es que se puede matar a cualquiera. Shh. ¿Qué es eso? ¿El qué? Dios, nos han descubierto. ¡Corre, Navi, corre! ¿Cómo? ¡Que vienen! ¡Que vienen! Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Sarai Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, nigromantes literarios, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más. Hoy vamos a hablar de supervivencia in extremis. Y al otro lado tengo a Sarai Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, genial, hablando de supervivencia, no veas la de libros que me quedan todavía por leer de este género, pero ya estoy haciendo mis apuntes y tengo mi listita de pendientes. Tengo muchas ganas de leer algunos de los que vas a comentar tú, que son precisamente los que no me he leído. Pero es una temática que me gusta, me entusiasma. Creo que la supervivencia puede ser contemplada desde el punto de vista de cada uno y que hay quien puede considerar un superviviente a alguien, no sé, que ha superado las vicisitudes de quedarse solo en alta mar, ¿no? Sin alimentos ni modo alguno de pedir ayuda. Pero también podría considerarse supervivencia enfrentarse a los miedos particulares de cada uno, ¿no? Por absurdos que puedan parecer a ojos de los demás, ¿no? La verdad es que es un género muy que va a dar mucha chicha. Mm. Bueno, decir que este programa en principio lo hemos dividido en dos partes porque ha sido imposible. Tenemos muchos libros que comentar y por eso lo vamos a hacer en dos programas, en este y en el siguiente programa. Y bueno, si te parece, Sara, voy a empezar yo con un primer libro. Es un clásico en este género. Voy a empezar hablando de una novela publicada en 1954 por el escritor Richard Matheson. Es uno de mis libros favoritos. Creo que he perdido la cuenta de las veces que lo he leído y este año tengo claro que lo voy a volver a leer. Es un libro muy corto, de poco más de 150 páginas, se puede leer de una sentada. Está clasificado dentro del género de ficción posapocalíptico, literatura de vampiros, terror, y estoy hablando del libro Soy Leyenda. Es un libro que tiene 4 adaptaciones cinematográficas, aunque la más famosa es la protagonizada por Will Smith, estrenada en el año 2007, que por cierto la película tiene muy pero que muy poco del libro, solo algunas ideas esenciales. Y si te parece bien, voy a leer la sinopsis, por si hay algún nigromante que no ha leído este libro, Perfecto. para que lo apunte en su lista de pendientes. Uh-huh. El libro se desarrolla en una versión post-apocalíptica de la ciudad de Los Ángeles, comprendida entre el año de 1976 y 1979. El protagonista, Robert Neville, ha sobrevivido a una pandemia provocada por una guerra bacteriológica que ha arrasado con todas las personas que había en la Tierra. Sin embargo, estos no están muertos, sino que han convertido en portadores de una bacteria que produce los clásicos síntomas del vampiro mítico, dividiéndose en dos clases: los infectados, quienes en vida contrajeron la bacteria, y los vampiros, los muertos que resucitaron gracias a la bacteria. ¿Qué te parece esta sinopsis, Araya? Pues muy prometedora. Yo desde luego he oído hablar muchísimas veces de Soy Leyenda y nunca lo he leído. Vi la película en su momento y me alegra saber que el libro tiene solo algunos elementos en común, ¿no? Porque si hubiera sido por la película en sí, a lo mejor no me lo habría leído, pero ya lo tengo en mi lista de pendientes, ¿no? Bueno, como curiosidad, esta novela influyó al director de cine George Romero para su película La Noche de los Muertos Vivientes. Y también esta novela se encuentra en la lista de las 100 mejores novelas de ciencia ficción del siglo XX. Es una lectura obligatoria, sí o sí.
Pues sí, ya va tocando además. Es que, te digo, tengo demasiados libros pendientes y al final uno va haciendo como hueco, ¿no? Pero es que se acumulan. Es un problema. Mi lista aumenta también. En vez de disminuir, va aumentando. Sí, de pronto te das cuenta de que te falta tiempo para leerte todo lo que vas apuntando. ¿Y qué haces? Sigues metiendo libros en la lista. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, Soy Leyenda como libro obligado, ¿no? Para aquellos que no lo hemos leído. Además es muy corto, ¿eh? O sea, te lo puedes leer en 2-3 horas, depende de la velocidad a la que leas, lo terminas. Bueno, vale, pues lo leeremos. Pasamos al siguiente, Navi. Venga, vamos al siguiente. Bueno, el siguiente es La carretera, de Cormac McCarthy. Este libro narra la historia de las miserias que viven un padre y su hijo, ¿no? Mientras se desplazan por lugares muy, muy hostiles. Y no está especificado en la trama, pero los lectores llegan a la conclusión de que pocos humanos han sobrevivido a lo que parece una especie de apocalipsis, ¿no? Y bueno, pues la vida desde entonces es terriblemente difícil, hasta el punto de que escasean alimentos y el agua, y bueno, la vida humana no vale nada, no pasa a no valer nada. Básicamente es una lucha cruda por la supervivencia, con el añadido de que hay un niño de por medio, ¿no? y un padre que por circunstancias acaba gravemente herido. La situación es de verdad desesperante, porque si ya sobrevivir por uno mismo en tales condiciones resulta complejo, ¿no? En este caso, el instinto se vuelca en proteger por encima de cualquier otra cosa a un hijo, ¿no? Incluso de la propia vida, ¿no? Es una reflexión constante sobre si se ha de confiar o no en la bondad de las personas, e invita a hacer un repaso de las prioridades, ¿no? de nuestra vida. Es un libro genial, o sea, ganó un Pulitzer al mejor trabajo de ficción en 2007. Y un dato que yo descubrí hace relativamente poco es que el autor, que está considerado uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana, vivió durante su juventud como un vagabundo y llegó a residir en una plataforma petrolífera. Yo eso no lo sabía, lo descubrí hace nada. Lo desconocía también. Sí, además es un personaje muy particular porque no es amigo de conceder entrevistas. A ver, bueno, tampoco creo que con la edad que tiene para hacer muchas giras, ¿no? Pero... en fin, eso, que es un personaje muy peculiar. Y escribió también No es país para viejos, que es la novela que se inspiró la famosa película protagonizada por Bardem. Y otras de sus obras más importantes pues serían Todos los hermosos caballos, Ciudades de la llanura, Hijo de Dios o El guardián del vergel. Yo normalmente me leo primero el libro y después veo la adaptación cinematográfica, llevándome la mayoría de las veces la decepción correspondiente. Pero en el caso de La carretera o The Road, su título original lo hice al revés, ¿vale? O sea, además está decir que tanto el libro como la película son estupendos, ¿no? Y que Viggo Mortensen está realmente fantástico en el papel de Pat al límite. Pero después de ver la peli me prometí no volver a saber nada de esta historia porque me dejó fatal. Y bueno, como pueden imaginar, incumplí mi promesa. Y cuando me dispuse a leer el libro, esperaba algo parecido. Y bueno, pese a que en la novela suceden algunas cositas más que en la adaptación para el cine, me resultó algo más digerible, ¿vale? O sea, yo supongo que porque ya venía de conocer la trama y no me pilló de sorpresa, pero también creo que tuvo que ver con la narrativa, ¿no? Que profundiza lo justo en los personales. A mí me parece que aprovechó poco ese recurso el autor y que parecía ir más encaminado a relatar los hechos de un modo frío. Probablemente fuera a propósito, ¿no? Porque la naturaleza de la historia es así muy áspera y tal. Y podríamos decir que el estilo del libro no es demasiado comercial, lo cual no es malo, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí, es una historia no apta para personas sensibles ni para padres sobreprotectores. Bueno, yo la película no la he visto, el libro sí que me lo he leído. Y me gustaría aquí añadir que no sé si algunos de los que nos escuchan juegan a la PlayStation 3, pero existe un juego que se llama The Last of Us. Y tiene mucho del libro de La carretera, o sea, tiene muchísimo, no solo porque los protagonistas caminan en un mundo devastado y donde la naturaleza es una parte esencial en la trama, sino también por la violencia de los personajes. Los protagonistas son un hombre mayor y una niña, y la violencia y las escenas crudas que hay en el libro también se encuentran en el juego. He intentado investigar si los creadores de los juegos se han basado en el libro, pero no he encontrado ninguna información, pero me parece curioso que tiene muchísimas cosas en común el libro y el juego este. Al final todas esas influencias se perciben, ¿no? Es más probable que los creadores hayan leído muchas obras de ciencia ficción del rollo, ¿no? Y al final terminas cogiendo de una y de otra, ¿no? Probablemente. Yo no he jugado a The Last of Us y bueno, es un juegazo por lo que cuento, creo que fue el juego del año de, no sé si 2018 o 2017. Yo me lo compré hace poco y
una pasada. Y es que digo, me recuerda tanto al libro este de la carretera. Sí. Muy bien. Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente obra. Venga, va. Y me gustaría hablar de Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie, que es el título completo del libro, aunque se le conoce simplemente como Guerra Mundial Z. Se publicó en septiembre de 2006, está escrito por Max Brooks, y es una novela que mezcla varios géneros: terror, apocalipsis y zombies. La obra está separada en varias secciones. Cada capítulo es la declaración de un superviviente que cuenta de primera mano los sucesos ocurridos durante la Guerra Mundial Z. De esta forma, el autor consigue una crónica de la guerra zombie a través de docenas de voces, lo que aporta un realismo y una variedad narrativa espectacular. Este realismo del que os estoy hablando es lo que convierte Guerra Mundial Z en una de las obras zombies más creíbles y de las mejores que he leído. Ya encontramos testimonios pues, de soldados luchando en primera línea contra miles de zombies, supervivientes que las han pasado canutas, ya sea buscando comida o intentando sobrevivir perdidos en las cloacas o encerrados en su propia vivienda, y un largo etcétera inimaginable. La gran protagonista de la novela es la supervivencia. Hay decenas de personajes distintos, todos son protagonistas de un único capítulo, dando voz pues, a lo que les ocurre y contándoselo a un periodista que lo único que hace es escuchar y recoger los testimonios. Por lo que en este sentido el lector, digamos que se convierte en el periodista que está recogiendo esa información. Y bueno, también me gustaría añadir que, imagino que muchos conoceréis la película Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt. Esta adaptación no tiene nada que ver con el libro, o sea, no tiene nada que ver, aunque es entretenida y visualmente está muy bien lograda. En el libro de Brooks ni los zombies montan castillos con sus cuerpos para escalar murallas como ocurre en Irak, y tampoco cuenta con el planteamiento este tan absurdo de la resolución de la película, que no voy a mencionar para no destripar por si alguien no lo ha visto, pero esto tampoco ocurre en el libro. No sé si has leído este libro, Sarai. No, de hecho, acaba de pasar a ser prioritario en este instante. No, de hecho, yo me estoy leyendo ahora mismo 2 y ya tenía previsto leerme Guerra Mundial Z, pero claro, no sabía si iba a ser el siguiente, y va a ser el siguiente. Después de cómo me lo has vendido, me parece que va a ser el próximo, sí o sí. Es uno de los mejores libros zombies que he leído. O sea, no es por ser vanidoso, me considero un experto en libros zombies. Creo que me he leído más de 100 libros zombies. Y este es uno, o sea, este está en el top 3. O sea, con eso, con eso te lo digo todo. O sea, es uno de los mejores libros zombies que he leído. Cling, 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 adjudicado. Guerra Mundial Z. Sí. Pues genial, sí, ya está en la lista. Ya, de hecho, ya lo tengo ya comprado, o sea que pues, va para adentro, sí, va para la listazo, sí. Cae pronto. Sí. Venga, pasamos al siguiente, ¿te parece? Venga, vamos al siguiente. El último hombre, de Mary Shelley, todo un clásico. O sea, la mayoría de la gente empieza a leer a los autores por sus obras más conocidas, y en este caso lo normal hubiera sido empezar por Frankenstein y luego conocer este y otros cuentos de Mary Shelley, ¿no? Yo en este caso lo hice al revés, como siempre, y comencé por historias como esta, luego La Transformación o El Mortal Inmortal, que es una pasada, por cierto, y acabé leyendo Frankenstein, ha sido la más reciente. El último hombre es una lectura muy intensa. Es una novela distópica donde se cuenta la historia del último individuo que queda con vida en la Tierra después de una terrible epidemia que acaba devastando sin control a los humanos, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿no? Lo cual, como es de esperar, pues agrava bastante la situación. Y hay una constante en la idea del confinamiento, porque con ese panorama era la mejor fórmula, ¿no? de sobrevivir. Es genial cómo Shelley trabaja el pánico a toro pasado, porque es el protagonista quien cuenta lo que sucedió tiempo atrás, y el modo en que nos desgrana la naturaleza humana, ¿no? Que es una tónica en el trabajo de esta magnífica autora, ¿no? A lo largo de la narración se hacen reflexiones sobre la desidia humana ante lo que era a todas luces una amenaza para todos, y esto no deja de llamarme la atención, porque pareciera que las personas estamos abocadas a caer siempre en las mismas necedades, ¿no? El tono del libro en general es bastante oscuro, y quizás se deba a que en el proceso de escribirlo su marido falleció y ella se encontraba pues en un momento delicado, ¿no? A nivel personal, y además fue una etapa en la que perdió a otros muchos amigos que fueron pereciendo, ¿no? De algún modo se hallaba muy sola, y de hecho dijo que se sentía, y estas son palabras suyas, como la última sobreviviente de una raza. A mí me parece un libro fascinante. Sí que tiene mucha carga emocional de tristeza y dolor, pero también posee una energía intensa, ¿sabes? Y la historia está narrada con
con mucha maestría, ¿no? Así que merece la pena ser leída. Fue muy criticada en la época, se consideraba que el estilo era muy crudo, demasiado, pero a Shelley como que le dio igual, ¿no? Y la respuesta fue decir que haría otro libro aún mejor. Como dato, fue publicada en 1826 y algunos países como Francia no permitieron su circulación hasta años más tarde. Fue prohibida en lugares como Austria y en Estados Unidos solo podía leerse, digamos, en versión piratilla, ¿sabes? Que los lectores se compartían entre ellos, ¿no? Luego fue desapareciendo progresivamente hasta una nueva publicación ya en 1965. He dicho bien, 1965. Vamos, que la historia podría haberse perdido y hubiera sido toda una pena, ¿no? En fin, El último hombre es una novela de devastación y soledad. Cuenta con un personaje que nos traslada como una enfermedad acaba prácticamente con la especie. Y personalmente la encuentro necesaria para los amantes de este registro, así que no podía faltar en la lista. Pues anotado queda, porque no he leído este libro. Y es muy bueno, Navi. Lo tengo apuntado en la lista, ya está. Además, los clásicos suelen estar, algunos están gratis en Amazon Unlimited. Sí. Lo descubrí hace poco porque me compré La Guerra de los Mundos, me la compré. Y luego vi que podía acceder también gratis. Porque, vaya. Digo, bueno, ya lo sé para otros clásicos. Pero eso es como el de Cameron, yo estoy leyéndomelo ahora en versión digital y lo encontré en Kindle gratis también y lo estoy leyendo ahora mismo. Está muy bien, sí, es un libro clásico donde los haya, ¿no? Que te dice que tienes 17 horas de lectura. ¿Sabes? Y dices tú, Dios mío, qué barbaridad, no sé cuándo lo acabaré, pero sí, estoy en ello. Venga, pasamos al siguiente, Navi. Venga, vamos al siguiente. Vamos con Apocalipsis de Stephen King. Además, este libro lo tengo muy reciente porque lo volví a leer el año pasado. Bueno, leí la versión extendida de este libro, porque cuando Stephen King publicó este libro en 1978, fue su cuarta novela, y cuando la editorial cogió el manuscrito, le obligó a recortar cientos de páginas para su publicación. O sea, imagínate. Entonces, bueno, una vez ya King tiene su renombre, ya quien es, en 1990 decidió reeditar el libro con todas las partes que fueron eliminadas. Y claro, cambia totalmente. O sea, la historia es lo mismo, ¿no? Pero es como una versión extendida, por así decirlo. La sinopsis del libro, pues, es un virus gripal creado artificialmente como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y el mundo, provocando la muerte del 99% de la población. Los supervivientes tienen sueños comunes en los que aparece una anciana y un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que lidera las fuerzas del mal y busca la aniquilación definitiva de la humanidad mediante un temible arsenal nuclear. El libro es, bueno, una lucha entre el bien y el mal y la supervivencia, y también decir que el malo Randall Flagg está presente en otros libros de Stephen King, ya sea en Ojos de Brujos, sí, o La Torre Oscura. Y este libro cuenta con 2 miniseries, una estrenada en 1994 por la ABC y la otra estrenada en 2020 por la CBS, que Whoopi Goldberg hace de la ancianita. No he visto las miniseries, el libro sí, y creo que es un clásico. Entonces, sí, es un poco... O sea, la versión extendida, hay algunos capítulos que son un poco... densos, por así decirlo, ¿sabes? Me he leído la versión abreviada y la versión extendida, y al final no sé con cuál me quedo, ¿eh? Porque sí que es cierto que la versión extendida pues cuenta con muchísimo más, ¿no? Y más cosas que pasan, pero es que hay algunos capítulos que son irrelevantes, por así decirlo, y tengo ahí como un dilema, ¿no? No sé con cuál quedarme, con el corto o con el largo. Bueno, ya sabemos cómo es nuestro muchacho King, él le gusta irse un poquillo por las ramas a veces, pero aún así a mí me parecen genialidades las cosas que escribe. A mí, bueno, Apocalipsis no lo he leído, también está ahí desde hace tiempo pendiente. Es que ves, no me da la vida, Navi, no me da la vida. Y he escuchado he visto muchas reseñas de Apocalipsis y he visto que o odias la novela o la amas. Entonces la reflexión que tú has hecho me ha parecido bastante razonable, porque todo el mundo era o bien que les aburría mucho, lo cual en mi caso respecto a King, pues siempre me pasa que cuando alguien me habla mal de una novela de King, a mí suele encantarme esa novela, no sé por qué. Entonces la tengo apuntada, Apocalipsis, para leerla, al margen de que
haya visto algunas malas reseñas de esta novela. Sí que es cierto que el final del libro a mí no me gustó personalmente. No me gustó, me decepciona un poco, ¿no? Pero tampoco me imagino otro final, ¿sabes? Ya, comprendo. Es un poco pues así, ¿no? Pero en líneas generales sí que me gustó el libro. Los personajes están muy bien trabajados y la historia va creciendo con un ritmo trepidante y quedas atrapado. O sea, pero no es de los mejores libros que tiene Stephen King. Eso también te lo puedo decir. Vale. No, ya me lo leeré y te daré mi opinión y te diré mis impresiones. En fin, seguimos con otro, Navi. Venga. Viven, de Pierce Paul Reed. A ver, yo leí este libro hace relativamente poco y aún estoy marcada, ¿vale? Cuenta una historia real y quizás sea por eso, ¿no? Que para mí, a mí me afectó porque la supervivencia en este caso no fue ficción, sino realidad. Para aquellos que no conozcan de qué va, decir que en los años 70 un avión donde viajaban 45 pasajeros se estrelló en los Andes, en un punto de muy difícil acceso. Y uno podría pensar que pese a todo se realizaron partidas de búsqueda para rescatar a los supervivientes, pero lo cierto es que estas pobres personas tuvieron que pasar aisladas 10 semanas en condiciones deplorables, ¿no? Aparte del trauma del accidente en sí, hay que pensar que muchos de los que viajaban en el interior del avión eran muchachos de un equipo de rugby que se habían trasladado para jugar un partido e iban con amigos y familiares y por desgracia hubo muchas muertes solo en el impacto. Y aparte de eso se enfrentaron a otras circunstancias tremendas, ¿no? Para empezar, el frío, porque no contaban con equipos para estar en montañas a esas altitudes y tuvieron que enfrentarse al problema haciendo uso del ingenio y bueno, durmiendo hacinados en una de las mitades del avión que a todas estas se partió en varios trozos en el impacto. Luego, muchos supervivientes tenían graves heridas a causa del accidente, ¿no? Sin medicamentos ni material sanitario al alcance. Y lo más conocido de esta historia, y con esto no estoy haciendo ningún spoiler porque es la fórmula que tuvieron los editores para vender el libro, que también tiene película, por cierto, aunque para mí se quedó muy corta, fue que para sobrevivir tuvieron que comer carne humana, carne de los cadáveres. A mí me afectó no tanto el hecho de que tuvieran que comerse a otras personas, porque la situación era límite, ¿no? Y era eso o morir. Me impactó más la capacidad que demostraron de no venirse abajo, porque, a ver, imagínate, ¿no? Tú tienes un accidente de tal magnitud y ves que transcurren los días y no vienen a recogerte. Lo normal hubiera sido echarse a morir, pensar que era el fin, y sin embargo, cuando vieron que no tenían alternativa, 2 de ellos, que a mí me parecen los verdaderos héroes de esta historia, recorrieron durante 10 días parte de la cordillera de los Andes, sin equipamiento, debilitados por el cansancio, el hambre, y fueron a buscar ayuda, ¿no? Eso en el libro estaba muy bien reflejado, en la película no, y me parece lo mejor de este trabajo, ¿no? A mí me emocionó muchísimo, lloré a lágrima viva. A nivel literario no es que posea una narrativa descomunal y de hecho, igual que sucede con La carretera, en este caso me llamó la atención la frialdad con que se describe lo sucedido, ¿no? Yo pensaba que me iba a encontrar una historia plagada de morbo gratuito, ¿no? Y bueno, más allá de que hay fragmentos que son muy gráficos, creo que el relato se trató así con intención de trasladar lo difícil que fue para estas personas seguir adelante y no por crear morbo sin más, ¿no? En definitiva, es una historia de amor fraternal, de dolor, de dificultad, de lucha por la supervivencia, pero cruda, crudísima. Yo no sé si te has leído este libro, Navi, o si conocías la historia. La historia la conozco, creo que la película la vi de pequeño, el libro no lo he leído. El libro es 3 veces mejor que la película, para mí. O sea, y lo apunto también en es alucinante lo que vivió esta gente, de verdad. O sea, yo conocía la historia también así un poco porque fue, vamos, o sea, impactó muchísimo a la sociedad de entonces y todo el mundo se enteró y estaban pendientes, ¿no? Pero es que estas personas lo que vivieron, de verdad, me parece un relato tan flipante. O sea, es que todavía estoy afectada por la historia. Yo me quedé como 2 o 3 días después del libro que le decía a mi pareja, es que esta pobre gente, si supieras lo que pasó, y contándole, ¿no? El libro. Y lo que acabo de contar puede parecer que he contado todo el libro y nada más lejos. O sea, hay mucho que descubrir en ese libro, pero es tremendo, tremendo. O sea, tremendo. Pues nada, apuntado queda. Otro libro pendiente que tengo. Es que no da la vida. O sea, voy a morirme con una lista de libros tremenda ahí sin poder... En fin. Pasa otro, tío. Pasa otro libro. Bueno, vamos al siguiente. Yo ahora he traído Los ojos de la oscuridad de Dean Koontz o Dean Koontz, como lo digo yo. Es un libro que también leí hace muy poquito porque lo encontré disponible gratis en Kindle Unlimited
que es el único libro de este autor que está disponible y pues no lo dudé, digo, lo descargué y lo leí. La sinopsis: tenemos a Tina Evans, que acaba de perder a su hijo Danny en un trágico accidente. El doloroso proceso de superar esa dramática circunstancia le resulta largo y traumático. Absorta en su dolor, Tina ignora que a lo largo de ese periodo de tiempo mueren varias personas de forma espantosa. Personas que han vislumbrado una verdad enterrada que lucha por salir a la luz. Y bueno, esta es la sinopsis. Digamos que nada, así como ingredientes de, pues nada, tiene espionaje, conspiranoia, acción, poltergeist, y es una supervivencia en toda regla. Lo que me llamó muchísimo la atención en este libro cuando lo leí es que hay un virus que se llama Wuhan 400, que claro, ¿En serio? En serio, que inevitablemente pues me recordó al COVID, ¿no? Al COVID-19, lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, dejé de leer, me metí en Google y digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Una premonición? Y no, o sea, el virus se llamaba Gorky 400 y han cambiado, supongo que por hacerlo más comercial, pues decidieron cambiar el nombre este de Gorky 400 por Wuhan 400. Claro, lo encuentro un poco de mal gusto en este sentido, porque claro, a ver, si ya tiene el virus un nombre, ¿por qué cambiarlo? Y bueno, eso pues me desagradó un poquito. No sé si solo es en la versión que he leído yo o en otros libros, ¿no? Porque esto lo desconozco, lo he intentado buscar. En algunos casos leí que era la edición de 1991 y, o sea, mucha desinformación y no sabría decirlo con exactitud, pero lo que sí que es cierto que cuando el autor escribe este libro, el virus no se llamaba Wuhan 400, se llamaba Gorky 400. La introducción de este libro... Me voy a ahorrar lo que pienso de la editorial, ¿vale? La introducción de este libro, bueno, como la mayoría de libros de Kont, pues es un poquito espesa y el final es un poco abrupto, como suele ser su estilo, pero el desarrollo del libro es impecable, los personajes, creo que es una de las bazas fuertes de este autor, y el libro va más, o sea, es que no para de sorprenderte, cada vez van pasando más cosas y al final caes rendido ante la historia, por así decirlo. No sé si conoces el libro, si lo has leído. No he leído nada de Kuntz, o sea, también es otro de los grandes pendientes porque no deja de ser un autor muy nombrado dentro de los circuitos del terror y de la ciencia ficción. Y sí, cuando vi que tenía, o sea, sí que había leído un poco de qué va este libro, pero no sabía lo del virus, lo que has comentado. Y sí que me llamó la atención y lo apunté incluso sin saber todo esto, ¿no? O sea, me imagino que cuando lo lea también me quedaré algo pillada, ¿no? con eso, pero... En fin. A ver, ya te digo que pensar, ¿no? el tema del virus no es una parte importante de la historia, es algo más. Pero, yo lo encontré muy curioso, digo, hola, porque ya por ejemplo en los libros que he comentado antes, en el de ya se menciona así como una pandemia, ¿sabes? Así como, claro, lo relaciones con lo que está pasando en la actualidad, pero claro, es que en este libro ya te encuentras el virus Wuhan y ya es como hola, ¿qué tal? Sí. Sí. Oh, no, qué mal. En fin, bueno, pues nada, otro más para la lista. Venga, hoy nos llevamos un saco de libros para leer. Sí. Vamos a otro, Navi. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Bueno, decir que este es uno de mis libros favoritos, sin ninguna duda. Yo creo que casi todo el mundo ya conoce de qué va la historia, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño resumen, por si acaso, ¿no? Es una novela de ciencia ficción publicada en 1898 y revolucionó el género, ¿no? A través de una trama que trata fundamentalmente de la invasión de los marcianos en nuestro planeta. ¿Y qué puede pasar en un libro que mezcla marcianos y personas de finales del siglo XIX? Pues el apocalipsis, claro, ¿no? Es que no quiero contar demasiado porque en este caso sí es bueno que el lector se tope de golpe con todo lo que acontece. Yo creo que es la mejor manera de leerse este libro sin recibir grandes avances del mismo. Muy destacable que alguien del siglo XIX pudiera imaginar semejante escenario. Hay fragmentos que por lo menos a mí me dejaron sin aliento, ¿no? Y las descripciones son canela en rama, ¿vale? O sea, de más está decir que el léxico de este autor es fabuloso y que la ciencia ficción se le daba de cine. Escribió obras tan buenas como La máquina del tiempo o La isla del Dr. Moreau, entre otras, ¿no? Como punto muy curioso, me gustaría contar algo que sucedió en relación a este trabajo a finales de los años 30. Bueno, todos sabemos quién es Orson Welles, el famoso actor y director. Bien, Orson Welles adaptó esta novela para llevarla al formato de radio. En la época era muy habitual que se narraran libros a través de este medio, pero él quiso hacerlo de un modo distinto, ¿no?
Para empezar, cambió muchos aspectos de la historia, pero respecto a la esencia, ¿no? Es decir, una invasión alienígena que en lugar de producirse en Inglaterra, como sucede en la versión original, él la llevó a Estados Unidos. ¿Y qué hizo tan famosa esta adaptación en la radio? Pues que la disfrazó de formato de noticias, en plan anuncio urgente a la población, y muchos usuarios lo interpretaron como una noticia real. Claro, se hizo tan bien que surgió el pánico entre los ciudadanos, ¿no? Y por desgracia mucha gente no soportaba la idea de que hubieran llegado los extraterrestres y hubo suicidios. Algunas personas salieron a comprar víveres, armas. Bueno, fue un absoluto caos, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la gente solo tenía la radio como medio informativo. No había Twitter ni, claro, ni redes sociales. Y hay que tener en cuenta también la mentalidad más bien ingenua, ¿no?, de la sociedad de entonces. Fue todo un evento social que cambió la forma de hacer programas en la radio y además un indicador bastante llamativo de lo crédulos que podemos llegar a ser, ¿no? En fin, que si no han leído La Guerra de los Mundos, se están perdiendo un librazo. ¡Librazo! Pues sí, yo lo leí porque me lo recomendaste tú, lo leí el año pasado. Sí. Y me gustó muchísimo. Es un buen libro, Que a mí me parece una alucina cuando empiezan a describir toda la maquinaria, ¿no?, de alienígena. Yo pensaba, la imaginación de este señor, porque escribir una novela de alienígenas hoy en día es relativamente más fácil por toda la consecuencia de cine del género, ¿no?, que hay. Y no sé, sin embargo, en ese entonces, que la gente todavía se movía como se movía, ¿no? Los transportes eran más bien limitados y, no sé, la imaginación era desbordante, la de ese señor. Yo no puedo más que quitarme el sombrero. Pues bueno, vámonos ya al último libro, que ya nos hemos excedido del tiempo. Como siempre. Sí. Como siempre. Bueno, vamos a hablar del último libro. Este es otro libro que me recomendaste tú. Uh-huh. Y bueno, antes de decir el libro, me gustaría decir una cosa que... ¿Tú sabes el dicho que dicen de no hay que juzgar un libro por su título o su portada? Sí. Pues a mí me pasó algo con este libro. Este libro es Génesis, de la compañera Marial Pardos. Y nunca había oído hablar de este libro hasta que me lo mencionaste tú. Lo leí, pero bueno, antes de leerlo, pues yo ya prejuzgué, por así decirlo, por la palabra Génesis, que no la desconocía. Y claro, a partir de la palabra, pues claro, mis expectativas no eran muy altas. Y ya digo, ¿de qué irá? ¿No? Eso es como, claro, es como pasa con las marcas, por ejemplo, Samsung. La primera vez que oyes una marca no tiene ningún valor añadido y ya cuando conoces el producto ya es totalmente diferente, ¿no? Y pues me ha pasado esto con este libro. O sea, yo empecé la lectura sin leer la sinopsis, como suelo hacer siempre, y digo, a ver, ¿qué es? A ver de qué va el libro. Y claro, cuando acabé el libro me explotó la cabeza. O sea, Sí. me explotó la cabeza y me dije a mí mismo, me ha vuelto a pasar. O sea, no hay que juzgar a los libros por el título o la portada, y me volvió a pasar. Si te parece bien, podemos leer la sinopsis. Venga, sí, que me gustaría comentar algunos aspectitos del libro. Vamos. Venga, pues la humanidad ha perdido el dominio de la Tierra a manos de una raza agresiva e inteligente. Los supervivientes se ocultan en colonias parapetados tras fuertes muros. A base de siglos de observación han comprendido que la jerarquía de los Génesis tiene estructura de colmena. Hay solo una hembra que puede dar a luz a otras hembras que a su vez únicamente pueden parir machos. Las hijas de la alfa poseen además un veneno capaz de terminar con un humano y con cualquiera que lo toque. Si hubiera leído esto, pues posiblemente hubiera empezado la lectura de otra forma, ¿no? Pero bueno, también me alegro porque claro, empecé la lectura sin expectativa y luego fue subiendo, hasta que ya alcancé el séptimo cielo con la lectura de este libro. Es muy buena, o sea, es que a ver, mi querida Marial Pardos es que es la bomba, o sea, cada vez que me leo un libro suyo me doy cuenta de que es capaz de mezclar, pues eso, sensibilidad y emociones fuertes, ¿no? Y en el caso de este título el contraste es perfecto, ¿no? A mí me gusta mucho su narrativa porque es muy fresca y concisa cuando tiene que serlo, y luego es capaz de hacerte descripciones fabulosas, ¿no? Con elegancia y claridad. Aparte, con este trabajo demostró tener una imaginación desbordante, o sea, es fantástico, ¿no? Yo la conocí en Wattpad y la verdad es que ninguna de sus obras defrauda, es divina, de verdad. En este libro demostró saber dar giros a la trama, ¿no? Y lo hace casi sin que te des cuenta, porque llega un momento en que dices, ¿cuándo pasó esto? A mí me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Yo una manía que tengo es cuando voy leyendo un libro, siempre intento anticiparme a lo que va a venir. Sí, pero con Marial no puedes hacer eso. No puedes. Con Marial no puedes. Estuve pensando, vale, digo, ahora va a pasar esto. Esto. Y claro,
si algo pido siempre que leo es que me sorprenda. Claro. Y me sorprendió un montón. Luego una cosa que le comenté, que no sé si lo hizo adrede, que no es adrede, es que claro, yo leo mucho manga. Y por ejemplo, este libro me recuerda en algunos aspectos al manga de Shingeki no Kyojin, que es Ataque de Titanes, que no tiene nada que ver porque son titanes que se comen a personas, y aquí tenemos a extraterrestres. O sea, no tiene. Pero la ambientación. Claro, y el sistema de vivir tras unos muros, ¿no? Es un poco el esto de vivir con unos muros. Luego el tema de los saltos, en Ataque de Titanes no saltan, pero bueno, tienen unas cuerdas que digamos que las disparan y van de un sitio para otro. Y me recordaba un poco esa tecnología con la tecnología del libro de Marial. Y claro, para mí eso pues ya es algo más, es un añadido más, ¿no? Porque es uno de los mejores mangas que existe. Y claro, que la lectura te recuerde también al manga pues para mí fue algo así como wow, qué bien. Luego también a la hora de diseñar personajes suele dar en la diana, ¿no? Para mí la protagonista de esta historia, ¿no? Nasira, ¿no? Nasira. Es tremenda, o sea, a medida que entras en la trama te vas contagiando un poco de esa necesidad suya de crecimiento, ¿no? Y de conocer las cosas, ¿no? Es muy inspiradora. Yo creo que ella trabajó el concepto de supervivencia, pero en este caso se basó más en las emociones de los personajes, ¿no? que en describir las situaciones hostiles que las hay, ¿no? Y las maneja muy bien, pero dándole mayor importancia, ¿no? Al mundo interior de los personajes. A mí es que me encanta el estilo de Marial y siempre estoy deseando que saque un libro nuevo para comprármelo porque es fantástica. Yo soy el único que he leído. Tengo Latentes descargado en mi ebook, que supongo que caerá pronto. No sé de qué va, o sea, es lo mismo que con Génesis. O sea, Latentes, ¿qué me sugiere la palabra latentes? No tengo ni idea. Lo mejor es que la tipa escribe, o sea, todos los libros son distintos, o sea, ella no escribe en función de una temática en concreto. Ella te desarrolla tramas, pero como el que hace, además escribe con una rapidez pasmosa, yo no sé cómo lo hace, la envidio muchísimo por eso. Y de verdad, recomiendo que la gente conozca a esta autora. Si no han tenido oportunidad de leer alguno de sus trabajos, pueden encontrar algunas de sus obras en Wattpad también. Pero como digo, en Amazon están estos dos libros, Latentes y Génesis, y valen mucho la pena, ¿eh? Yo la recomiendo porque además, aparte de amigas, que no puedo decir nada malo de ella, no puedo, aunque quisiera no podría, que no quiero, evidentemente. Es muy buena persona, además. Yo no sé, es que la quiero mucho, Marial. Y además es miembro también del club secreto Amazon Kindle Unlimited. Yo por aquí es donde la he conocido. Sí, es que yo, además, cuando me comentaste, oye, necesitamos a gente y tal, pensé primero en ella, porque dije, es que además devora libros, o sea, la tipa lee muchísimo y igual que escribe, lee, o sea, súper rápido, se pone al día enseguida. Es estupenda. Pues bueno, Sarai, sí, creo que nos tenemos que despedir. Estamos casi... nos hemos excedido bastante. Recordamos a los nigromantes que para el programa 10 tenemos la reseña de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y ya saben que pueden leerlo, comentarlo. Nosotros lo destriparemos aquí. No sé si podemos hacer el programa, dividirlo en dos, sin spoilers y con spoilers. ¿Sabes? O sea, me refiero a cierto punto de decir, a partir de aquí, spoilers. O sea, si no han leído el libro, no continúen, pero atente a las cosas. Ya veremos, sí. Ya veremos cómo queda la cosa. Pues bueno, por mi parte, nada, dar las gracias una vez más a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que nos da like, la gente que nos comenta. Y en el próximo programa continuaremos Supervivencia en Extremis, segunda parte. Eso es todo por mi parte. No sé si quieres añadir tú algo más, Sarai. No, que sigan suscribiéndose. Suscríbanse. Es verdad, suscríbanse. Pues bueno, un saludo y volvemos en 2 semanas. ¿Has escuchado antes literarios? No te olvides darle like y suscribirte. Gracias.